Hoy vamos a meternos con una idea fascinante del pensador Silo, una que cambia la forma en que vemos nuestra propia historia. Cómo el fuego, esa fuerza tan básica, fue lo que en realidad forjó nuestra conciencia. Todo esto viene de su obra El fuego, los homínidas y el proceso evolutivo. Para empezar, pensemos en esto por un momento. ¿Qué fue exactamente ese acto, ese momento único que nos separó para siempre del resto de los animales? Y aquí está la respuesta según Silo. Ese acto fue acercarse al fuego. Mientras toda la naturaleza corría para salvarse, un ser sintió algo nuevo, una mezcla de miedo y curiosidad, y en vez de huir, se acercó. Para Silo, ese instante, ese momento tan simple y a la vez tan profundo, fue el verdadero nacimiento de la conciencia humana. Bueno, vamos a desmenuzar esto un poco. Acercarse al fuego no fue solo descubrir una herramienta, no, fue un cambio radical en la percepción, un verdadero salto de conciencia que nos definió como especie. Y acá está el punto clave. A esto se le llama una respuesta diferida. Significa que por primera vez la mente le puso un freno al instinto. En lugar del reflejo automático de peligro a correr, algo más complejo intervino, una intención. Es la capacidad de imaginar, de proyectar un futuro, y es, de hecho, la piedra fundamental de todo el desarrollo humano que vino después. Y aquí lo vemos, al propio Silo, el autor de estas reflexiones. La imagen es muy potente, ¿no? Porque lo conecta directamente con el fuego, no como un concepto abstracto, sino como una fuerza real, una con la que se trabaja, se crea y se transforma. Ahora la historia se pone todavía más interesante, porque por un periodo de tiempo larguísimo, la principal relación que tuvimos con el fuego no fue la de crearlo, fue algo mucho más básico, mantenerlo vivo. Lo que es realmente increíble de esta comparación es la escala de tiempo. Miren la diferencia. Pasamos casi 1.000.000 de años simplemente cuidando el fuego que encontrábamos. La era de producirlo es, en comparación, un parpadeo. Y ese simple acto, el de conservar una brasa, fue lo que nos obligó a pensar en el futuro. Y claro, de esa necesidad tan elemental de mantener la llama viva, surgieron avances gigantescos. Se inventó el horno, no para fundir metal, sino para conservar el calor. Aparecieron roles sociales clave, como los guardianes del fuego. Imaginen la responsabilidad de esa gente para la supervivencia del grupo. Y lo más importante, se fortaleció en nuestro cerebro la capacidad de futurización, o sea, de pensar y planificar a largo plazo. Y entonces, después de casi 1.000.000 de años, todo cambia. Pasamos de ser cuidadores a ser creadores. Aprendimos a generar fuego a voluntad. Este es un punto de inflexión revolucionario. Y claro, dominar la producción de fuego fue como destrabar niveles en un videojuego. Como se ve en esta escalera, cada vez que lográbamos más temperatura, ¡pum!, un nuevo material y una nueva era. Desde la simple arcilla cocida, pasando por la cerámica que ya aguantaba el agua, hasta los metales y finalmente el hierro. Cada paso fue un salto tecnológico brutal que requería un mayor dominio del calor. Pero la historia no se queda solo en la tecnología. Silo nos muestra cómo este fuego externo, el de la fragua, el del horno, se nos metió adentro, se convirtió en un símbolo poderosísimo para nuestra psique. El horno, ese lugar donde el barro se convierte en cerámica o el mineral en metal, se transformó en la metáfora perfecta para nuestra propia transformación interna. El fuego interior del espíritu, la purificación del alma, todos estos conceptos que nos suenan tan profundos, en realidad beben de nuestra experiencia milenaria como alfareros y herreros. Y esta idea de Silo es simplemente brillante. Decodificar los mitos universales como si fueran registros tecnológicos. Suena raro, pero fíjense en la tabla. El hombre de barro del Popol Vuh, que se deshace con la lluvia, nos está hablando de una etapa precerámica. El soplo de vida en el Génesis evoca el aire caliente de un horno. Y el dios Ptah como alfarero nos habla de una cultura que ya dominaba la cerámica a un nivel avanzado. De repente, los mitos dejan de ser solo fantasía para convertirse en una especie de huella digital tecnológica. Y así, con todo esto, llegamos al núcleo del mensaje de Silo. Desde su punto de vista, el viaje humano no es una serie de accidentes, es un proceso largo e intencional, y lo más importante,
un proyecto que todavía no ha terminado y que nos proyecta hacia un futuro con esperanza. Y para ponerlo en perspectiva, miren esta línea de tiempo. En la inmensa historia del universo, nuestra aparición como especie, y sobre todo nuestra capacidad de crear fuego, es un evento increíblemente reciente. Somos, de hecho, muy jóvenes en el cosmos. Por lo tanto, el punto central es este. Para Silo, la evolución humana no es azarosa. Hay una intencionalidad de fondo, un sentido, una dirección que ha estado en marcha desde que ese primer ancestro decidió, contra todo instinto, acercarse al fuego. Y aquí está el mensaje de esperanza. Entender nuestro pasado profundo, comprender esa dirección que nos ha traído hasta aquí, es lo que nos da fe en nuestra capacidad para seguir avanzando y dar forma a un futuro mejor. Este recorrido por la historia del fuego nos deja entonces con una pregunta final. Y no es sobre el pasado, sino sobre el futuro. Si aceptamos que este largo proceso tiene un sentido, la pregunta es, ¿cuál es nuestro próximo paso intencional? Este análisis se ha basado, claro, en las reflexiones de Silo. Para quienes quieran profundizar en estas ideas, pueden encontrar su obra completa en silo.net. Gracias por acompañarnos.